Los desplazamientos en masa del terreno son un fenómeno de cuyo estudio se ocupa la geografía física. A ninguno se nos escapa la importancia de conocer la existencia de estos desplazamientos y sus causas para poder evitar así posibles desastres. Para hablarnos de esta cuestión nos acompañan hoy en el estudio las 3 profesoras de la UNED que forman el equipo docente de la asignatura de Geografía General, cuya primera parte está dedicada precisamente a la geografía física. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de radio. Estamos aquí con ustedes las profesoras del equipo docente de Geografía General Física, María José Aguilera. Buenos días. María Pilar Borderías. Muy buenos días. Y quien les habla, María Eugenia Prieto. Y hoy trataremos de los desplazamientos en masa del terreno. Cuando hablamos de este tipo de desplazamientos, nos referimos a movimientos de grandes volúmenes de materiales, sedimentos, rocas y suelo, que se desplazan ladera abajo por la acción de la gravedad, una vez que el proceso de meteorización ha actuado sobre las rocas disgregándolas. Estos movimientos pueden ser muy lentos y poco perceptibles o muy veloces y con grandes consecuencias. En este programa nos referiremos a distintos tipos de desplazamientos, sus causas tanto naturales como relacionadas con la actividad humana y sus consecuencias. Comencemos por los desencadenantes de estos movimientos. ¿Cuáles serían los principales? En primer lugar, el agua. Es fundamental en casi todos los casos de estos movimientos, pues puede desencadenar importantes desplazamientos en masa cuando caen fuertes precipitaciones o cuando se funde la nieve y el suelo se satura de ella. También se dan desplazamientos ocasionados por cambios en los niveles que alcanzan tanto las aguas subterráneas como las superficiales. Además, una pendiente excesivamente abrupta es también un factor determinante de los movimientos en masa. Estas pendientes tan pronunciadas pueden formarse, por ejemplo, por la acción de un río sobre la pared de un valle y también por la actividad humana. Esta actividad humana es responsable de la eliminación de la vegetación, que es un importante factor desencadenante de los desplazamientos en masa que estamos hablando. Como todos sabemos, las plantas protegen el suelo de la erosión y además ayudan a la estabilidad de las pendientes a través de sus raíces. Tengamos en cuenta que el riesgo de desplazamiento de los materiales pendiente abajo aumenta si el suelo queda desprovisto de vegetación por los incendios forestales, la tala de los bosques, la actividad agrícola intensiva o por la urbanización. Los seres humanos también contribuimos a estos movimientos de tierra a través de actividades como la modificación de patrones de drenaje, es decir, cambiando la forma que tienen los cauces de los ríos de drenar el agua, o bien por la creación de nuevas construcciones y carreteras en terrenos que son susceptibles a los deslizamientos, o al aumentar las pendientes con materiales de desecho. También con la actividad extractiva, lo que lleva consigo una importante pérdida de suelo. Y por último, por la explotación de canteras en el borde de las vías de transporte. Así es. Otros desencadenantes muy importantes de los desplazamientos en masa son la actividad sísmica y la actividad volcánica. ¿De qué manera lo hacen? Pues ambas generan formas de deslizamientos muy devastadores. Los terremotos pueden desalojar grandes volúmenes de rocas y de materiales no consolidados, de forma que en zonas de pendientes inclinadas se eleva considerablemente la probabilidad de que ocurran los deslizamientos. En cuanto a la actividad volcánica, esta puede generar avalanchas de rocas, tierra, cenizas y agua, especialmente cuando la nieve se derrite, alcanzando grandes distancias. Estas corrientes de escombros volcánicos son lo que conocemos como lahares y un ejemplo de estos lo encontramos, por ejemplo, en Armero, en Colombia, producido en el año 1985 con la erupción del Nevado del Ruiz, la cual provocó la fusión de parte del glaciar y el descenso de lodo, de tierra y escombros volcánicos, causando la muerte a unas 20.000 personas. Pasemos ahora a hablar de los tipos de desplazamientos en masa. Específicamente nos vamos a centrar en los procesos de solifluxión, las coladas de barro y los deslizamientos. Para tener una primera aproximación a estos 3 procesos, ¿qué diferencias podemos decir que guardan entre sí? Una importante diferencia está relacionada con la velocidad con la que descienden los materiales. En los deslizamientos y en las coladas de barro, ese descenso puede llegar a ser muy rápido, mientras que el proceso de solifluxión se caracteriza por ser más lento.
Otra diferencia tiene que ver con la saturación de los sedimentos. La soliflusión y las coladas de barro se dan generalmente cuando los sedimentos están saturados de agua. Sin embargo, para que se origine un deslizamiento, el terreno no es necesario que esté saturado. Analicemos ahora cada uno de estos tres procesos por separado. ¿En qué consiste la solifluxión? Pues la soliflusión, como estamos hablando, es un movimiento en masa lento, que se da especialmente en áreas de montaña húmeda y también en zonas periglaciares de vegetación de tundra, pues está vinculada en general a procesos de hielo y deshielo. Cuando un suelo, por ejemplo el arcilloso, es muy propicio para ello, cuando un suelo absorbe agua por encima de una cierta cantidad, entonces alcanza su límite de plasticidad y bajo la acción de la gravedad es capaz de deformarse. Entonces hablaremos de un estado plástico. Si luego siguen bebiendo agua, alcanzará ya un estado saturado. Así, por ejemplo, en la soliflusión, una capa gruesa de barro fluye pendiente abajo lentamente a una velocidad que puede estar a unos pocos milímetros o centímetros diarios o incluso anuales, sin llegar a romperse. La acción de este proceso produce distintas formas en el paisaje, como son los lóbulos de soliflusión, que son abombamientos de la cobertura vegetal, o las terrazas de soliflusión, que son como unos peldaños en las laderas que tienen bastante inclinación. En la cordillera cantábrica podemos encontrar distintas formas de este tipo. ¿Y cuáles son las características de las coladas de barro? Al igual que en el proceso de soliflusión, en las coladas de barro los materiales también están saturados de agua, pero a causa de la caída de lluvias muy fuertes en un determinado periodo de tiempo, lo que provoca un barro fluido que baja a gran velocidad. Estos procesos son agravados por la deforestación y constituyen un serio riesgo ambiental en muchos lugares de nuestro planeta. Un ejemplo de colada de barro muy conocido es el que tuvo lugar en Venezuela, en el estado de Vargas, a finales del año 1999, a causa de varios días de lluvias muy intensas que provocaron corrientes de lodo, rocas, agua y árboles, causando la pérdida de alrededor de 30.000 vidas humanas y la evacuación de 85.000 personas. ¿Y qué podemos decir de los deslizamientos? Pues los deslizamientos son movimientos masivos de materiales que pueden llegar a ser muy rápidos y destructivos y que se producen sobre superficies inclinadas del terreno que pueden consistir, por ejemplo, en una falla o en un plano de estratos rocosos. Los desencadenantes de estos movimientos pueden ser la lluvia o el agua de fusión de nieve, pero también la actividad sísmica o las perforaciones artificiales, entre otros varios factores. Un ejemplo de deslizamiento provocado por un fuerte terremoto es el que tuvo lugar en la provincia de Yungay, en Perú, en el año 1970, en el cual se provocó un desprendimiento de hielo y rocas del pico norte del Nevado del Huascarán y mató a unas 25.000 personas. Como estamos viendo, los desplazamientos en masa pueden tener consecuencias ambientales, económicas, sociales y, por supuesto, efectos directos muy importantes en la población. Y estos impactos son aún más acusados en regiones económicamente menos desarrolladas. Sí, entre las consecuencias ambientales debemos decir que los deslizamientos generan una modificación del terreno, pero también una degradación ambiental al impactar sobre la vegetación natural y la calidad del agua superficial, por ejemplo, de los ríos y los lagos. Además, pueden impactar sobre los hábitats de la fauna en zonas de riesgo de deslizamientos. Con relación al impacto socioeconómico, en muchas ocasiones resulta difícil cuantificarlo con exactitud, sobre todo cuando va acompañado de otros riesgos naturales como los terremotos o las inundaciones. Sin embargo, se conoce a ciencia cierta que los daños a causa de los deslizamientos incluyen la destrucción de viviendas, de infraestructuras, de servicios como escuelas y hospitales y de carreteras, llegando a provocar el aislamiento de los pueblos afectados. Además, el suministro de agua, la pesca y los sistemas de evacuación de aguas residuales, así como la pérdida de tierras productivas, pueden verse afectadas durante años después de uno de estos sucesos. Así es, y en todo esto juegan un papel central las actividades humanas al manipular grandes volúmenes de materiales para la construcción de edificaciones y también con los canales, presas y embalses, sin olvidar la expansión de los asentamientos humanos y las redes de transporte en áreas de riesgo. Estos grandes movimientos de materiales se producen en distintos lugares de nuestro planeta. Sin embargo, hay zonas de mayor riesgo. ¿Cómo son
y dónde se encuentran. Muchas de estas zonas de riesgo se caracterizan porque en ellas se combina un relieve con pendientes pronunciadas, lluvias intensas, a veces también junto a una sismicidad y una alta densidad de población. Si observamos el mapa de áreas más vulnerables de nuestro planeta, destacan, por ejemplo, en el continente asiático el borde sur del arco del Himalaya, en Indonesia la isla de Java, en América las islas del Caribe central o las cadenas montañosas desde México pasando por América Central hasta Chile. Europa no se encuentra representada en este mapa, pero hay que decir que en el contexto europeo Italia tiene el mayor número de personas expuestas al peligro de los deslizamientos. Frente a estas situaciones existen medidas para prevenir, manejar y mitigar los riesgos de desplazamientos. ¿Cuáles podríamos destacar aquí? Sí, el tipo de desplazamiento, la velocidad del movimiento, el volumen de material que transporte, la distancia estimada que pueda alcanzar y sus posibles efectos determinarán las medidas de mitigación apropiadas que deban aplicarse. En primer lugar, se deben identificar, localizar y analizar las laderas inestables y los deslizamientos, para lo cual los sistemas de información geográfica resultan de gran utilidad. Algunas medidas correctivas muy conocidas son la nivelación y el escalonamiento de la ladera, el drenaje y los muros de contención. Es importante un mayor control de los usos del suelo, un mejor tratamiento forestal y que el crecimiento de los asentamientos humanos se desarrolle fuera de las áreas de riesgo. Así, no deben construirse viviendas en zonas de barrancos que tengan historial de desplazamientos y también deben evitarse las construcciones en las laderas de los volcanes y pendientes pronunciadas de las montañas. Aunque, como sabemos, las zonas de riesgo son a menudo la única opción que tienen algunas poblaciones para asentarse por su difícil situación socioeconómica. Y, por ende, además, los países pobres tienen mayores dificultades para afrontar las pérdidas y costes asociados a estos movimientos de ladera. Sí, y si bien con el tiempo han mejorado las medidas de prevención y los sistemas de emergencia, los daños de los desplazamientos en masa se han incrementado a causa del aumento de actividades humanas y de asentamientos urbanos en áreas de riesgo, a causa de la deforestación y también por el aumento de precipitaciones en algunas zonas debido al cambio climático. En este contexto, queremos concluir nuestro programa recordándoles que los geógrafos tenemos mucho que aportar en el campo de los riesgos ambientales en general y de los movimientos de laderas en particular, mediante el estudio, por ejemplo, sobre las relaciones entre la población y el territorio, el conocimiento integrador de los factores físicos y humanos y sus consecuencias y el análisis espacial. Concluimos así nuestro programa deseándoles las profesoras del equipo docente un fructífero curso lectivo. Buenos días. Buenos días.